Bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas con los directores y directoras del Aguilar Film Festival. Y hoy vamos a hablar con un director de un corto que se titula Desguace, un corto que está en la sección oficial fuera de concurso y que compite en la sección Castilla y León. Un corto que tiene localizaciones precisamente en Aguilar de Campoo, donde se realiza el festival, el Aguilar Film Festival, y que está dirigido por David Orea Rivas, quien está con nosotros para hablar de esta película. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muchas gracias sobre todo por invitarnos a participar en la sección oficial y competir en la sección de Castilla y León. Estamos súper contentos de estar en el Festival de Aguilar. La verdad que nos sentimos un poco como en casa, ¿no? Como acabas de comentar, que rodamos allí buena parte de las localizaciones del corto, así que nada, súper encantados y nada, aquí Un estoy placer, para lo que precises. un placer a ti por tu tiempo. Oye, te voy a pedir, no he dicho nada del corto más allá del título y que hay localizaciones en Aguilar de Campoo. Te voy a pedir que seas tú quien cuente de qué va el cortometraje y así no caigo en el peligro de destripar más allá de lo que tú quieras. Bueno, es una buena pregunta porque muchas veces yo tampoco sé cómo responder de qué va el cortometraje porque, bueno, yo entiendo las películas como un artefacto precioso donde hacer preguntas, ¿no? O sea, más allá de entender muy bien cuál es el mensaje final del corto, porque, bueno, hay un final ahí que no quiero desvelar porque quiero que lo veáis, evidentemente, pero hay como una historia que sucede dentro del corto, pero luego no hay una, digamos, se resuelve de una manera como ambigua. Entonces, bueno, más que nada, el corto es un poco una obsesión mía personal, ¿no? Todo nace de una imagen que tengo en la cabeza. Bueno, yo algún verano he trabajado con mi padre, que tiene un taller de chapa y pintura, y he tenido que rascar ahí bastante, lijando y demás. Y en alguna visita a algún desguace, cuando me pedía alguna cosa, precisamente fui un domingo y en el desguace que había cerca de casa había una pequeña cafetería y cuando entré había una chica fumando fuera y esa imagen como que me pareció como muy potente. Y bueno, escribí un relato corto acerca de esto, donde volqué todas estas obsesiones, ¿no? Como yo tengo pavor al compromiso, no tengo un miedo terrible al compromiso, tanto que llevo 14 años con mi novia, me compré una casa con ella, tengo un bebé, o sea, digo que tengo pánico al compromiso, pero al final termino como huyendo hacia adelante, ¿no? Entonces creo que todas esas obsesiones están dentro de esta historia, que es la historia de Laura, que es la protagonista, una chica que trabaja en un desguace y que la recogemos un domingo de resaca, con un resacón terrible, y ha sucedido algo la noche anterior que de alguna manera le ha hecho como replantearse su vida, ¿no? Está como en esa zona de confort con su novio, se acaba de mudar y le pasa algo, le sucede algo, conoce a alguien o se abre como una especie de vía, una nueva tentación en su vida. Y no es tanto la tentación de eso como de verdad replantearse si está haciendo bien las cosas, ¿no? Si no se está dejando llevar por esa deriva, ¿no? Por esa estabilidad, esa zona de confort. Entonces, bueno, creo que el corto va un poco como de un momento vital de una chica que está en la treintena y, bueno, tiene que, digamos, tomar un poco las riendas de su vida en algún momento, ¿no? Como que ese es el momento preciso donde tiene esa epifanía, ¿no? Y que tiene que solucionar algo. Y yo creo que es un poco el disparador del corto y luego ya lo que sucede, pues bueno, eso lo dejo para que el propio corto sea el que os lo cuente y luego lanza esas preguntas, ¿no? Al final. Y decías que la génesis, puedo decirse, del corto es una imagen que viste de repente, ¿no? En una Eso es. chatarrería. ¿Siempre es así? O, bueno, me imagino que hay muchas formas de llegar, digamos, a una historia en un corto, en una película. Pero siempre es así, es una imagen la que acaba convirtiéndose, o hay otras ocasiones en las que una historia de repente son las que de la historia nacen las imágenes. O no sé si eso se puede separar o... Claro, yo siempre, bueno, suelo dar clase de guión, ¿no? En la Escuela de Cine de Madrid y yo siempre digo que William Faulkner decía algo así como que las historias pueden nacer a través de la experiencia, de la imaginación o de la observación, ¿no? En mi caso creo que hay mucho de experiencia, porque pongo una emoción muy propia, y hay mucho de observación, ¿no? Y luego un poco de imaginación, evidentemente, porque toda esa historia hay que componerla. Entonces, con esas tres patas, yo creo que siempre, para mí como herramienta, me sirve mucho, ¿no? Sí es cierto que a mí la imagen me pareció ciertamente potente, ¿no? Que hacía esa chica ahí un domingo, ¿no? Que hace una cafetería abierta. No sé, hay algo en los domingos a mí que también me da mucho miedo, ¿no? Que es como el día como de hacer balance de toda la semana, ¿no? Dejas de trabajar, llega un momento en que
que tienes demasiado tiempo para pensar y yo que siempre me suelo replantear como mi vida constantemente, ¿no? Pues quise poner como ese momento, ¿no? Esa imagen. Bueno, yo, quiero decir, yo junto a Joaquín, que también es el co-guionista de esta historia, que al final él leyó el relato corto en su momento y dijo, tío, aquí hay una película, aquí hay un cortometraje, hay unas imágenes muy potentes, hay una discoteca, hay un espacio muerto como es un desguace, hay una cafetería como medio desolada, ¿no? Y eran imágenes súper potentes que yo creo que luego al final hemos logrado transmitir dentro del corto, que yo creo que son bastante elocuentes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como contar ese día de balance, ¿no? Ese replantearse todo, ¿no? Mm. Y bien, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que en este caso me he apoyado mucho como en la experiencia y en la observación, ¿no? Que es un poco también lo que... Y luego la emoción propia, ¿no? Todo esto que es como el motor que a mí me hace escribir, ¿no? Yo digamos que soy guionista, porque al final me considero más guionista porque siempre creo que la sala de guion es un sitio donde se está muy cómodo, ¿no? Pero esta vez que me he lanzado como a dirigir, porque cuando terminé de ver el cortometraje, Joaquín y yo dijimos, ¿quién va a dirigir esto, no? O sea, como está muy bien, ¿no? Me parece muy tuyo, ¿no? Y yo dije, joder, ¿por qué no? ¿No? Vamos a intentarlo. Entonces, creo creo que ahí hay algo como que me dio bastante impulso, ¿no? Esa emoción propia, yo creo que luego hacer un cortometraje, bueno, como sabéis, es un esfuerzo titánico, al final es un proceso que lleva mucho tiempo, hay que estar con él. Y bueno, yo creo que si no hay algo, un motor o un poco de gasolina que te haga tirar de eso, al final es súper fácil abandonar, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo importante era como esa emoción, ¿no? Y yo creo que sobre todo la emoción y luego que hay algo que conecte contigo, ¿no? Mm. Dentro de cualquier historia, ¿no? Al final es una imagen, pero esa imagen luego hay que transformarla en más cosas, ¿no? Entonces, Mm. bueno, yo creo que va un poco por ahí. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo fue que rodaste en Aguilar de Campo? Bueno, pues la verdad que cuando hablé con Iván Pérez, que es un antiguo también compañero mío de la escuela de cine, él tiene una productora en Segovia. Entonces, claro, le pasé el guión, le pasamos el guión, a él le gustó mucho, yo creo que también él se sintió muy identificado con la historia. Y al final armamos un dossier y necesitamos como un espacio así como muy determinado, ¿no? Como en mitad de ninguna parte. Entonces, realmente encontramos un desguace en Guardo, que está muy cerquita de Aguilar, bueno, unos 50 kilómetros. Y bueno, entre unas cosas y otras dijimos, vamos a ir a localizar. Fuimos allí, de repente vimos la discoteca Láser en Aguilar, vimos el bar Avenida y dijimos, joder, aquí estos espacios naturales es que son la leche, ¿no? Y luego cuando fuimos a Guardo, pues ya definitivamente era el desguace como el que necesitábamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nada, la Junta de Castilla y León nos echó una mano con una parte de la subvención de la película bueno, luego nos pusieron todas las facilidades del mundo en Aguilar, ya también a través de la Rural Film Commission, ¿no? Que nos echaron una mano también para contarnos esas localizaciones y yo creo que, bueno, de ahí viene un poco todo, ¿no? De elegir este enclave, ¿no? Yo creo que se ve mucho en el corto, ¿no? Como esa montaña palentina de fondo, ¿no? A mí me parece como una cosa fascinante que al final terminó por nevarnos aquel día cuando fuimos a rodar, que también es una de esas cosas que es lo que te decía de la sala de guión, ¿no? Tú en un guión siempre como que parece que manejas todo y que está... llueve, nieva, hace sol, pero luego al final los elementos siempre o conspiran a tu favor o conspiran en tu contra, ¿no? Y aquí yo creo que conspiró todo como muy a favor, ¿no? En vez de abrazarlo como, o sea, entenderlo como un hándicap, lo abrazamos como algo a lo que asirse y decidimos rodar allí, aunque sea con nieve, con lluvia, y yo creo que se le sienta muy bien le sienta muy bien al corto. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo un gran porcentaje de que sea tan característico es la localización, ¿no? Yo creo que rodar en Aguilar, rodar en Guardo fue determinante. Entonces, bueno, viene un poco por ahí Sí, sí, todo. sí. Pero estoy seguro que a la gente del lugar le encantará saber eso, que el lugar formó parte, ¿no? De llevar a cabo el corto. Sí, sí, porque luego al final, claro, tú tienes una historia, tú tienes un guión, pero luego hay que ponerlo en imágenes, ¿no? No es como el teatro, que es lo que digo, que de repente dicen 5.000 romanos y el público hace como una suspensión de la realidad y se imagina 5.000 romanos. No, necesitas una localización que ponga eso
en la pantalla, ¿no? Y yo creo, vamos, en cuanto llegamos a Aguilar y vimos aquel desguace también en Guardo, nos enamoramos del sitio y, vamos, yo creo que fue todo un acierto. Entonces, nada. Pues David, oye, pues muchas gracias por tu tiempo, ya te lo dije al principio, muchas gracias por haber estado aquí, por darnos algunas claves del corto. Nada, Y, nada. Iba a decir también que gracias a vosotros también quería agradecer pues, a los actores del corto que la verdad que se han implicado al 100%. O sea, Ingrid García Johnson desde el principio que le enseñamos el guión, le gustó muchísimo el personaje, Jordi Gol, Ignacio Mateo, Chema del Barco, Raquel Ventosa. O sea, como que han hecho un esfuerzo titánico para estar allí, para rodar estos días. Y bueno, nada, también quería darle las gracias, aunque sea en esta entrevista, pero bueno, que yo creo genial, que sin ellos sería imposible también. de acuerdo, pues ahí queda. Y a la gente que nos ve, que sigan viendo el resto de las entrevistas de las directoras y directores que compiten en el festival. Y por supuesto, como siempre digo, pues ir al cine, que de eso se trata el festival, ir a ver las películas que compiten en el festival y también las secciones paralelas que no compiten y también merece la pena. Así que nada, un saludo a todos y un saludo, David. Muchas gracias, un saludo a todos también y disfrutad mucho de esta semana de cine que será increíble seguramente.